el tema es así. Ya vamos a empezar el Salmo 2. El Salmo 2 habla de un tema muy interesante. Si el Salmo 1 habló de la conducta de la persona, quién es la buena persona, quién es la mala persona, qué hay diferencia entre uno y otro, digamos que el primer Salmo habló en la persona en particular, en su camino. El segundo Salmo ya habla del mundo en general. Ya no habla de una persona, habla de las naciones, del mundo en general. Y por eso empieza con diciendo por qué. Puede ser que la traducción mía, esta vez me olvidé de leer la traducción en español, así que puede ser que no traduzca exactamente, pero el tema es lo que quiero decir. El rey David empieza, ¿por qué se ponen tan barullo, con tanto barullo, todas las naciones, y empiezan a hablar en vano, cosas en vano? Se van a levantar los reyes de la tierra y la gente importante juntos contra Hashem, contra el Creador y su Mashiach. Y ellos que dicen, vamos a sacarnos todas estas cadenas y esto que nos ata, eso que nos tiene agarrado, no vamos a sacar de encima todas esas cosas que nos agarran y nos atan las manos. Y Hashem, el que está sentado, el rey David dice, Yoshev Hashamayim, que es decir, el que está sentado en los cielos, encima de los cielos, se va a reír. Hashem se va a reír eternamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el problema entre el mundo y Hashem? Entre los reyes del mundo. ¿Por qué? Entre las naciones. Y también después, en el momento que después que dice el rey David que Hashem se va a reír, en el mismo momento dice, y ahí Hashem les va a hablar con su furia, y con su furia se van a asustar de él. No van juntos. Si Hashem está contento, se ríe o le da risa a lo que está pasando, ¿por qué les va a hablar con furia? ¿Qué es lo que el rey David nos quiso enseñar aquí? Vamos a empezar a pensar un poco más que realmente el mundo tendría que estar contento si Hashem quiere mandar el Mashiach, quiere dar salvación al mundo. ¿Por qué se van a poner en contra de eso? No hay ni un motivo lógico para esto. Y por eso el rey David dice, ¿por qué van a hablar en vano? Cosas que no tienen sentido. Pero hay que entender también por qué puede pasar algo así. Y esto es lo más importante. ¿Y qué es lo que tanto le da risa al Creador y también lo pone furioso? Todo eso se tiene que entender. La cosa es así, y para no alargar mucho, porque no tenemos tanto tiempo, voy a empezar a explicar las cosas como son. Dice una cosa en el medio, vamos a sacarnos esas cadenas que nos atan. Yo traduciendo de otra forma, quiere decir, nos vamos a sacar todo eso que nos enseñaron y vamos a tirar las cadenas. Son las dos cosas que eso ya pasa hoy en día. Todo lo que hoy en día vemos que todo lo que estaba prohibido durante miles de años, hay un ¿cómo se puede decir? Hay una energía que le lleva a la gente a pensar de que si adelantamos en muchas cosas, uno de los adelantos también es no ir en los caminos de los antepasados. Nosotros somos más todo lo que estaba prohibido hace 100 años, 200, 300, hoy en día no nada más que está permitido, se hace como si eso es mejor todavía, como si así es la vida, eso es una persona adelantada. Eso es una cosa, y otra cosa es también la persona hace cosas buenas, pero también depende de la intención. ¿Por qué? Porque es verdad que hay mucho adelanto en la ciencia y en todo, y a veces hacen cosas muy buenas, pero a la vez también se puede utilizar todo eso para al revés, para hacer cosas no correctas. Ejemplos se pueden dar muchos, y no quiero dar para no entrar en temas que cada uno tendrá su opinión, puede ser que es la mía, pero sí puedo decir un ejemplo que yo siempre estuve pensando, algo que no creo que a alguien le va a molestar de esto. Estaba pensando cuál fue el interés de las naciones, de los países fuertes como Estados Unidos, Rusia y todos, de llegar a la Luna y seguir más adelante, llegar a otros lugares como Marte y no sé, y todos los lugares.
Y, y eso seguro que le llevó muchísimo dinero y fuerza y años de estudio y todo eso, y uno piensa, ¿para qué tanto el ser humano quiso llegar a la luna? No es que cuando llegaron a la luna trajeron de allá tanto oro que el mundo se enriqueció tanto que ya estaban todos alegres. No había, un minuto, no había algo tan interesante que se descubrió ahí y todavía siguen y todo lo que se hace. Eso es puro dominio. El ser humano sabe que hace muchos años eso no podía ser, no existía ni pensarlo, porque no existía ni pensar de volar. Y la persona aprendió de los pájaros, que si el pájaro puede volar, yo también puedo volar. Se olvidó que él aprendió de los pájaros, de la naturaleza. Él pensó que él lo descubrió solo. Y así siguió más adelante y quiere llegar a todo lugar que pueda. Una persona no se podía imaginar en la época antes que podía llegar, y eso le da la sensación de un dominio terrible o muy fuerte, pero realmente no se da cuenta que la naturaleza ya estaba preparada para que eso pase, porque si no estaba no hubiese pasado, no podías hacerlo. Entonces realmente estás utilizando el plan del creador sin darte cuenta. Pero la persona piensa de que si él puede hacer algo que la naturaleza te lo da, pero no se podía hacer hasta ahora, significa que estás siendo más inteligente que el creador mismo. Y eso justamente al revés está demostrando cuánta inteligencia y sabiduría tuvo el creador, cuántas cosas se pueden hacer con la creación que él hizo. Y ni que hablar lo que se podría hacer y no sabemos, porque si esto es lo que sabemos, seguro que hay mucho más que no. Pero en vez de ver de esa forma las cosas, la persona por falta de sabiduría realmente quién es el creador, se toma las cosas de otra forma, que de esa forma yo tengo el dominio, y si podrían hacer que alguien sea eterno, ahí realmente de todas formas, aunque estás usando la naturaleza del creador, de todas formas de ahí tendría un cambio verdadero del ser humano a lo que era antes. Pero mientras el ser humano no llegó a eso, y no va a llegar tampoco, ojalá, porque igual no es que Hashem no, si va a llegar es porque Hashem quiere, pero el creador, quiero decir. De todas formas, quiero decir que cuando se usan las cosas con mala intención, ahí está el problema. El problema no es lo que uno hace en general, sino la intención. La intención de cambiar todo lo que nuestros antepasados sabían que estaba mal, o lo que también la mente normal, tranquila, lo sabe, y torcer la cabeza para poder hacer un nuevo mundo que no va a ser mejor que el anterior, y es todo nada más para dominio y para una sensación de que la persona está dominando. Esa es realmente la guerra verdadera contra el Mashiach, no lo demás. ¿Por qué? Porque todo lo que va a venir el Mashiach a este mundo, Hashem lo va a mandar, es para que enseñe la verdad de Hashem, la verdad de la creación, la verdad de uno, a cada uno. Eso es lo que el Mashiach va a venir a demostrar y a dar, la verdad de las cosas. Y cuando tú vendes cosas que existen, pero la explicación está mal, uno los lleva a eso para cosas malas, o para más dominio, o para lo que sea, o para maldad, o también para nada. Cuando uno no junta todo lo que pasa en la creación para la intención verdadera de que para eso fue creadas las cosas, se está alejando de la verdad. Y por eso Hashem, de un lado, como se ríe, eso da risa, porque él entiende la verdad de las cosas, es el que creó todo, y ve cómo están todos confundidos. Y de otro lado, eso le molesta, porque de esa forma no puedes hablar con la gente. ¿Cómo vas a traer Tikkun Olam, arreglar el mundo, si está cada uno tirando para otro lado y nadie para la verdad? Entonces por eso de un lado se ríe, porque la cosa misma da risa, pero las consecuencias, que Hashem quiere un mundo, que Él sea rey en todo el mundo, que la iluminación de Él domine en el mundo, y dominar en Hashem no es como dominar en ser humano. Y ese es el problema de los reyes y de las naciones. Hashem no domina la fuerza. No existe dominio a la fuerza en Hashem. ¿Por qué? Porque dominio a la fuerza es cuando uno pierde el control o no tiene el control en su mano y tiene que fortificarse sobre otro. Pero cuando todo es tuyo
y todo lo tenés en tus manos, al revés, el dominio de Hashem es la alegría y pura bondad. ¿Por qué? Porque el corazón de Él, nosotros, está en la mano de Él. La verdad está en la mano de Él, todo está en Él. No necesita luchar con alguien, todo es de Él. Nosotros que no sabemos esto, no tenemos claro esto, pensamos que hace falta luchar. Realmente todos los profetas sí hablan de la última guerra antes que venga el Mashiach, la que la llaman en hebreo Gog uMagog. Seguro todos escuchan algo de eso, y creo que todas las religiones hablan también de el día del juicio y todas las cosas del final. La diferencia también en ese tema, en lo que dice realmente la Kabbalah más sobre eso que lo que dicen todos los demás, es que se olvidan de algo. Porque es verdad que se habla en el profeta Yehezkel, habla de la guerra de Gog uMagog. Eso está. Y esa guerra, vamos a hablar claro, el gran sabio Moshe David Vali, este cabalista que yo nombré la vez pasada y voy a seguir nombrado también esta vez, el compañero del Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, él habla en su época, hace como 300 años que escribió eso, y dice: mi corazón me dice que el rey el dominante en esa época, que va a hacer la guerra de Gog uMagog y va a llevar esa guerra, va a ser, dice bien claro, va a ser el que domina en Moscú, en Rusia. Bien claro lo dice. Así que hace 300 años decir eso no era como decirlo ahora, porque Rusia era un país más. Siempre fue un país grande, bueno, pero decir eso no era algo muy común. Y él lo dice: mi corazón me dice que el que va a dirigir la guerra última, antes de venir el Mashiach, va a ser el rey de Moscú, el rey de Rusia. Y se van a juntar con él otros países más de alrededor de él, y van a venir para luchar contra Hashem en la tierra de Israel. Ahora, no se sabe contra quién van a luchar, porque no dice el profeta va a luchar contra quién. No dice contra quién, no dice va a haber una Gog de la tierra de Magog, es el que se va a aventar a la guerra y va a perder la guerra, pero ¿con quién va a luchar? No está escrito, y realmente tendría que estar escrito con quién. En el Midrash, que si nuestros sabios dicen de que la guerra del rey de esa guerra última no va a ser contra alguien de aquí, va a ser contra Hashem. La guerra va a ser contra Hashem. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros sabios dicen más claro, dicen: cada uno que se levantó contra el pueblo de Israel, realmente lo que querían no era el pueblo de Israel, era Hashem que está atrás de nosotros. Pero como pensaban que el pueblo de Israel son los representantes de Hashem en este mundo, ellos tenían que cargar esa guerra y esos problemas. Pero en los últimos días, antes de la venida del Mashiach, el mundo va a decir: vamos a dejar al pueblo de Israel tranquilo, vamos a dejarlo, no completamente tranquilos, pero lo vamos a dejar. No es ellos no tienen la culpa. Hashem, el creador, es el problema. Vamos a luchar contra él directo. Se puede luchar contra el creador. Por eso dice: el que está sentado en los cielos se ríe. Ellos no pueden luchar contra el creador, pero pueden luchar contra lo que ellos entienden del creador. Creó un mundo, puso leyes, hay cosas lógicas, hay cosas así naturales. Vamos a cambiar todo. Esa es la guerra. Vamos a hacer como un mundo nuevo. Y realmente es como una guerra, no que al creador le molesta, pero es la intención, hablo, no el hecho. El hecho puede ser al revés, que de eso salen cosas muy buenas, pero en la intención de las cosas es como diciendo: vamos a tomar el dominio del mundo a nosotros y le vamos a sacar el dominio a él para que no pueda dominar más, para que no tenga nada que ver con este mundo. Realmente eso es algo que no va a pasar. Entonces en ese momento sigue diciendo el rey David: ¿qué le va a decir el creador al mundo? De Aní, y yo ya nombré a mi rey y lo puse sobre Jerusalén, sobre Zion, sobre donde estaba el templo sagrado, mi montaña sagrada. Ahí yo ya lo puse antes que ustedes empiecen a pensar otras cosas. Bueno, ahora, ¿cómo el mundo va a recibir cuando Hashem diga eso? Justamente nos dice el Rabbi Moshe David Vali:
la gente va a entender lo que dice Hashem. Y va a querer esto, que si al principio va a decir Hashem al rey, al Mashiach, pedime lo que vos quieras, te voy a dar el mundo para ti, para que lo puedas acercar para mí. Pero en ese momento Hashem les dice también a los reyes y a todo el mundo, a cada uno de nosotros en verdad, cada uno de nosotros por dentro tiene que acercarse a Hashem y sin darnos cuenta estamos lejos de él. Por eso nos dice Hashem, y ahora mis reyes, sean inteligentes y pónganse a pensar de verdad y sirvan a nuestro Creador con Irá y Irá, es decir, de la forma como tiene que ser. No voy a seguir este tema, esto es para empezar la explicación de este salmo. Después, lo más interesante, que sí yo quiero hablar de esto, es como dice después. Primero dice, sirvan a Hashem con miedo. ¿Con miedo? No. De Gilu, que sí también estén con alegría, pero háganlo de una forma con respeto. Aunque la realidad es con miedo, pero la intención es alegría de una forma bien, no demasiado. Y después que dice, Nashkub bar pen yenaf, besen las cosas buenas. Hay diferentes explicaciones sobre esto y voy a dar una para que Hashem no esté enojado. Dice el Moshe David Bali, Rabbi Moshe David, dice, significa justamente besar las cosas. ¿Qué quiere decir? La Torah, un ejemplo. Hay una costumbre, cuando sacan la Torah, se besa la Torah. Cuando rezan en la sinagoga, sacan la Torah, se besa la Torah. Él explica que no es un ejemplo besar, es algo en serio. Cuando una persona besa algo que él valora, un libro sagrado, algo bueno, en ese momento su alma se junta a la energía que hay ahí. Y eso es lo que apega al alma a algo bueno. Por ejemplo, en los escritos de Luria, de Rabbi Yitzhak Luria, se habla de cuando un hombre tiene relación con su esposa, con su mujer. La relación misma es el cuerpo, de ahí salen hijos. Pero hay una relación antes que tiene que ser entre las almas. Y esa es la relación que hace nacer las almas, que son los besos que se hacen antes de tener relación. Significa que si uno quiere decir, y esto lo tomamos como ejemplo para todo, pero el ejemplo aquí es así. Si hay amor entre el hombre y la mujer, y hay los besos que se dan, son los besos que con eso se nace el alma. Así como en el cuerpo, lo que el hombre le pasa a la mujer hace que el niño nazca en el vientre de su mamá, los besos que se dan entre el hombre y la mujer provocan el nacimiento del alma. Y ese alma, cuanto más fue hecho con amor, esa persona va a salir más bien, más lindo, más con suerte, tranquilo. Todo depende de la relación que tuvo un hombre con su mujer en el momento. Si una persona, por ejemplo, estuvo con una mujer pensando en otras cosas, un ejemplo. Si quieres una persona que esté contento con lo que tiene, tienes que tú estar contento también en el momento que lo traes a este mundo. ¿Y a dónde está toda esa energía, todo eso que se va construyendo? No es nada más eso. También cuando un hombre tiene relación con una mujer que ya no para tener hijos, no va a tener. La relación verdadera es en los besos. Todo lo demás tiene que venir después, no antes. ¿Qué quiero decir? Si el amor es de verdad, en los besos se hace esta energía positiva que los dos juntos van creando con este acto. Y eso es lo que sube arriba, y esa es la alegría de todos los mundos, cuando se hace las cosas de verdad y con amor. Pero la importancia es el beso. Aquí lo que yo quise hablar. ¿Por qué? Porque hay también que cuidarse de besos de gente mala. Hay a veces uno que no te quiere, pero por respeto, o porque piensa que vos no sabés, o porque tú lo sentís, te abraza, te besa, y uno dice, los besos no son
no son aire, como uno piensa, no. Si tú abres el corazón a ese beso y esa persona no es buena para ti, te está dañando. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Que no te bese? No abrir tu corazón, no recibirlo como si te tocó algo. Te tocó, no pasa nada eso. Pero no abrir el corazón para recibir el amor del otro que realmente no es, y es odio, o es bronca, o envidia, o aunque sea nada. Si no es nada, no hace problema, la verdad. Pero si es algo negativo, entonces tú tienes que frenar ese beso con tu mente, no haciendo nada, no ofendiendo a nadie, más que a veces uno no está seguro. Pero sí es así. Nos cuentan, por ejemplo, cuando Joab, que era el ministro de guerra del rey David, él vio a una persona que estaba del lado de Shaul, que era cercano al rey Shaul, y lo vio, y cuando lo vio se acercó a besarlo, y el otro no se cuidó, pensó que de verdad lo venía a besar y lo clavó una espada. Uno piensa que es un cuento, no es un cuento. Es que cuando vos abrís el corazón a alguien que no te quiere, perdés la fuerza. Y ahí el otro te puede hacer daño. Aunque sea que se entiende también naturalmente porque no te cuidas, también es algo más espiritual que lo que los ojos ven. Por eso digo la importancia de cuando uno también besa a su hijo, a su hija, a su hermano, a lo que sea, a su mamá, con amor, le estás dando fuerza, no nada más le estás mostrando que la querés. Es algo que energéticamente le pasás energía. Como todos sabemos hablar del mal ojo. Cuando vos ves a uno con mal ojo, con envidia o con rabia o porque uno no tiene buen ojo, entonces ve a otro con mal ojo, le hace daño. Eso es verdad. Pero hay que saber también que cuando uno ve al otro con buen ojo, Tov Ain Hu Yevorach, dice el Zohar, que el que tiene buen ojo, su ojo bendice. El buen ojo, es decir, hay mal ojo, pero hay también buen ojo. Todo lo que para el lado negativo es problema, para el lado positivo es bendición. Por eso viene el Jajam Moshe David Bali y dice: si quieren ustedes saber cuál es lo que Hashem quiere de ustedes, cómo se pueden acercar, no es nada más estudiando la Torah, es también queriendo la Torah. Por eso dice muy bien claro, si hasta ahora estuvieron acostumbrados a besar las idolatrías que había en esa época y todas estas cosas, ahora llegó el momento que besen el libro de la Torah de Hashem. Y eso mismo, no como ejemplo, sino besar de verdad. Ese mismo beso es lo que va a provocar que se va a anular todo lo negativo de antes para empezar un nuevo camino. Y va a ayudar tanto para que en el momento que uno apega su energía espiritual con la Torah, quiere decir, y la Torah tiene su energía, es del Creador, que viene del Tiferet, porque la Torah viene del Tiferet. Uno es el Malhut y la Torah es Tiferet. Cuando uno se une su energía de Malhut con la energía de Tiferet, es la mejor unión que transmite iluminación al mundo. Por eso, en ese momento, Kibar Kim Atapo, porque va a ser como antes estaba como te va a hablar con su furia, y ahora, porque si no vas a hacer eso, casi va a ponerse furioso. ¿Por qué casi se va a poner furioso? Kimat, casi, pero no se va a poner. Gracias y dichoso todo el que está apegado en él. Así termina el rey David el salmo. ¿Por qué? Porque el momento que uno apegó su alma con amor a Hashem, en ese momento tu alma se limpia. Y en el momento que uno se limpia su alma y hace también el Ijud, esa unión entre el Malhut y Tiferet, no hay más alegría en los cielos, en los mundos espirituales de la Sefirot, que esto. Y realmente ¿qué quiero decir? Primero, con algo fuera de hablar las mismas energías del beso, que es algo importante para diferentes cosas, no nada más para esto. Es que aquí, como ya lo nombró, aprovecho la oportunidad de hablar de esto. También es también para cuando uno tiene el Zohar o tiene un libro sagrado, tiene que saber que respetar el libro y
y como dije, besarlo cuando uno sé el momento, no sin sentido. Por eso nosotros también tenemos en la puerta la mezuzá, que seguramente conocen, que ponemos en la entrada, cuando uno sale y entra, la besa. O también con la mano, no es obligado con la boca, pero que si la toca o algo, porque es para recordar que Hashem nos cuida y está con nosotros. Pero todas esas cosas que uno hace que son símbolos, realmente en los ojos de un ser humano son símbolos, pero en la verdad de adentro son energías vivas que uno se apega a ellas y es pura protección ¿Y cuál es la mejor protección que necesitamos hoy en día? Que todo lo que hagamos nos lleve para el lado bueno. Uno puede, como dice Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, uno tiene que rezar todos los días para que el Creador le dé su dinero, su parnasá, su economía, vida, su buena vida, salud, alegría, paz y todo. Pero realmente puede ser que dice, si realmente las cosas igual van a pasar, ¿para qué uno necesita rezar? Nuestros sabios ya dicen que el primer día del primer año, ya el Creador decreta cuánto uno va a recibir dinero y todo lo que necesita para ese año. ¿Para qué hace falta todos los días pedir de vuelta? Entonces el Rabbi Moshe Chaim dice, es verdad que el Creador te lo va a dar. Tú cuando rezas, provocas que eso que te va a dar sea usado para bien. Que te lo va a dar, te lo va a dar. Hay dinero que te hace mal. Hay dinero cuando tú lo tienes, entran ideas torcidas en la cabeza y te llevan al lado malo. Dinero que te entra de mala energía, no lo querés dar a nadie para ayudar a nadie. Esa plata al final es lo peor que te puede pasar, porque te haces una mala persona. Entonces quiere decir, cuando uno reza que lo que Hashem le da lo puede usar para bien, le reza a Hashem que le dé eso que le va a dar, provoca que eso se lo dé con buenas energías, que uno mejore su vida, no al revés. Esto es lo que quería hablar de este tema que aquí habla el rey David en este mismo, en este salmo. Ahora, nuestros sabios realmente sí hablan de que antes que venga el Mashiach, el mundo va a estar muy mal. Se habla de guerra, se habla de que todo va a estar muy caro, que todo va a ser mentira, la verdad no va a existir, se va a perder. El mundo va a estar muy perdido. Y realmente uno piensa, ¿por qué? Tendría que ir mejorando todo, mejorando, y ahí llega el Mashiach. ¿Por qué tiene que ser justo al revés? Todo va empeorando y ahí llega. Y realmente porque las cosas, la verdad del universo, la verdad de Hashem, no la tenemos. Nunca en este mundo fue descubrida cuál es. Tenemos algunas consecuencias de la verdad, que es la Torah, pero no tenemos. Entonces hace falta anular todo lo que tenemos, todo lo anterior, para poder recibir la verdad limpia. Justamente por eso todo lo que va a pasar antes de la venida del Mashiach es una preparación verdadera para que uno entienda que todo lo que supo hasta ahora no andó, no funcionó, no importa de qué lado. Seguro que hay cosas que algo funcionan, pero eso no trae, nadie encontró hasta hoy en día, pero nadie, la solución del mundo. ¿Cómo se puede hacer un mundo feliz? Un mundo que todos quieran a todos, un mundo que no haya tanto ego, un mundo que esa felicidad que uno sueña o que ya ni sueña que va a pasar, pero quisiera que pase algún día. Eso todo depende de algo que nos falta aquí. Y eso que nos falta a nosotros no es culpa de nosotros. Nada más tenemos que saber para estar preparados al nuevo camino. Porque el que se está ocultando de nosotros es el Creador. Desde que creó su mundo, se ocultó en la naturaleza. Cuando uno piensa que la naturaleza es lo único que existe y no hay otra más, no hay algo fuera de eso, y todo está basado en la naturaleza, de un lado uno tiene que vivir según las leyes de la naturaleza. ¿Qué quiero decir? No puede uno decir, yo no voy a comer, no voy a tomar, no voy a dormir, no voy a hacer nada y voy a seguir viviendo. ¿Por qué no? Eso seguro que no, nadie habla de eso. Y al revés, todo tiene que estar como es la naturaleza del mundo. Así es el camino.
Pero el problema cuando uno piensa que esa naturaleza es también para el Creador, que el Creador no puede estar encima de todo eso. Y eso es cuando uno entiende que todo lo que uno tiene aquí en este mundo es porque así Hashem quiso en este momento, pero realmente la verdad de todo no está ahí. Eso ya está preparado para el nuevo camino. En este mismo Mizmor, este mismo salmo, el rey David dice: yo, cuando Hashem se puso nervioso con las naciones y dijo, como un cli, como un recipiente que fue creado, que fue armado, lo voy a romper. Realmente se entiende como un castigo. Y nuestros sabios nos explican de otra forma. Muy interesante. Dice, había uno de los grandes importantes personas de Tzipori. Él es un lugar que aquí en el sur de Israel, creo. Y bueno, uno de los importantes de Tzipori le murió su hijo. Llega un sabio que se llamaba Yossi ben Halafta y lo fue a ver porque falleció su hijo, lo fue a consolar, pero sonrió. Le pregunta, ¿cómo sonreís en una situación así? Le dice, yo te voy a decir por qué sonrío. Porque yo estoy seguro y me apoyo en Hashem, en el dueño del mundo, que tú lo vas a ver cuando llega, en el futuro lo vas a ver de vuelta a tu hijo. Le dice, si la persona fue creado, le trae un ejemplo, si la persona fue creada de la tierra, ¿alguna vez viste una vasija de barro, ¿cómo se dice? De tierra que se junta con el agua, ¿cómo se dice? Barro, que cuando se rompió se puede juntar. No, tenés que armar otra, esa ya no va a estar más. Le dice, ¿por qué pensás que la persona? Le dice, si es verdad lo que tú dices, cuando se rompe un recipiente de vidrio, no lo sabe, ¿se puede arreglar o no? Le dice, sí, se puede derretir el vidrio y lo hacen de vuelta. Le dice, ¿qué diferencia hay? Dice, porque el vidrio se hace de la arena. Y la arena cuando se calienta mucho, se sopla y se hace de vuelta el recipiente. Le dice, ¿vos escuchás lo que estás diciendo? En la Torah nos dice, Vaipach ve'apam nishmat chaim, el Creador sopló en su cara, en su nariz, alma de vida. La persona también fue creado como un recipiente de vidrio. Si el recipiente de vidrio cuando se rompe se puede desarmar y arreglar de vuelta, la persona que fue creado con el aire, con el viento, igual que el vidrio, el Creador en el futuro lo va a crear de vuelta. ¿Por qué no puedes creer de esto? ¿Le gustó? Le dice, no pensé de este tema. Si tú lo ves así, te perdono. Está bien que te sonreís. Porque tenés motivo. Estás contento que yo lo voy a ver de vuelta. ¿Qué quiere decir todo esto? Se puede tomar como un punto de mirar las cosas, que todo lo que fue va a volver. La persona, eso es lo que realmente creemos. Uno de los 13 reglas de creer, de la emuná, de la fe, es creer que la persona en el futuro va a vivir de vuelta. Pero fuera de eso, hay algo mucho más importante que esto. Realmente, aquí está diciendo que el Creador lo va a romper como uno que va a romper un recipiente. Y después de aquí aprendes de que ese recipiente, como era de vidrio, se va a construir de vuelta. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir así. Muchos hablan en muchas religiones se hablan de esa gente que va a ser castigado eternamente. Porque el Dios ya está. Se enojó con él por tal pecado y no tiene perdón nunca. Se olvidan de algo. ¿De qué se olvidan? Que el Creador nos asegura en las profecías, y todos reconocen eso, que en el futuro no va a haber más maldad, no va a haber más muerte, no va a haber más nada negativo. Entonces, ¿cómo va a castigar a esa gente eternamente si no va a haber más maldad? No va a haber más castigo, no va a haber más fuego ¿cómo se dice? De todo lo que se habla, que el alma después de la muerte castigada y todo eso. No va a haber esas energías de maldad, de castigo, de mal, de nada. ¿Con qué va a castigar el Creador a esos que van a tener eternamente el castigo? Quiere decir que en el momento que el Creador anule y arregle su mundo y no va a haber más toda esa maldad, no va a haber muerte, no va a haber todas esas cosas, las almas que van a estar, o los que están
castigados eternamente, no van a tener, el Creador nos lo va a poder seguir castigando. No es que no va a poder, no va a querer, porque no va a tener con qué. Él mismo va a anular esos medios que con eso castiga. Entonces ahí es el perdón a todos. Y esa es la verdad de la Kabbalah. La Kabbalah nos viene a decir, siempre tenemos que pensar en un mundo que al final tiene que llegar a su tranquilidad. No existe nada que el Creador creó que no va a llegar a su menujá, a su tranquilidad, al final tiene que llegar todo para el bien. Todo tiene que llegar al bien. La diferencia en qué tenemos para elegir, si hacer el camino más largo o más corto. Eso está en la mano de la persona. Pero que todo tiene que llegar al final para el lado bueno, esa es la base de la Kabbalah, porque todo es el Creador, todo es de Él y todo es su creación. No existe que haya creado algo no bien. Y si nos parecen en cierto momento que las cosas no van bien, es porque no estamos entendiendo la verdad de las cosas. Por eso es muy importante toda esta forma de pensar. Y cuando uno ve así el mundo, ve así las cosas, ahí está purificando su ojo. Cuando se habla del buen ojo que puede bendecir, es ese ojo que siempre ve a todo y dice, todo tiene arreglo, todo es para bien, todo al final se va a arreglar. Lo más malo, lo peor, la peor persona, la peor nación, la peor, que no hay, no digo lo peor, yo no sé quién es lo peor, pero lo que Hashem sabe que es realmente lo peor, eso también al final tiene que llegar a su arreglo. Cuando uno ve que realmente todo es de esta forma, entonces no hay de qué preocuparse de verdad, porque todo al final hay para rezar, pero no hay para preocuparse. Es muy diferente. Preocuparse es cuando uno piensa que las cosas se pueden perder completamente, pero eso no existe. Por eso había el sabio que se llamaba Nahum Ish Gamzu. ¿Qué era Nahum Ish Gamzu? Que la traducción es Nahum, es un nombre hebreo. Gamzu, esto también. Así lo llamaban. Nahum, que dice esto también. ¿Qué decía esto también? Esto también es para bien. Él vivía con esa fe de que todo es para bien. Ahí cuentan el cuento que él lo habían mandado a Roma para ir a ver al que dirige, al gobernante, o lo que es como se dice, al César, y pedirle para anular ciertos decretos que había dado aquí en la tierra de Israel, que eran no buenos para los que vivían aquí. Y lo mandaron con un cofre lleno de oro y plata y diamantes, porque en esa época así se acostumbraba. Para que te reciban bien y te escuchen, necesitas dar un lindo regalo. Y le mandaron un regalo que también muestra respeto, muestra muchas cosas ese regalo. Y eso es lo que le importaba al César, que están con él, que lo respetan. Y bueno, él fue con ese cofre lleno de cosas valiosas, y como era camino lejos, dormía en diferentes hoteles. Tuvo en el camino que dormir en un hotel, y había uno de los malos personas que estaban ahí en el hotel, se dio cuenta que este sabio que está yendo a Roma está llevando un regalo muy valioso al César. ¿Qué mejor es robárselo? No parece muy despierto lo que pasa, es muy fácil robar. Pensó una idea: cuando él se vaya a dormir, voy a entrar a la pieza de él en silencio, voy a vaciar las piedras preciosas que tiene, le voy a poner tierra en lugar y me voy a ir hasta que se da cuenta a la mañana, yo ya voy a estar bien lejos. Bueno, pensó, muy buena idea. Así hizo. El sabio ni se cuidó, dejó el cofre al lado de su cama, se fue a dormir. Este mal hombre entró en la mitad que estaba durmiendo, le sacó todas las piedras preciosas, le puso tierra y ya está, y estaba todo solucionado. Ya tiene todo el dinero, un montón de dinero ahí. Eso quiere decir un montón de cosas valiosas. Bueno, el sabio no se dio cuenta. A la mañana se levantó, rezó como se reza, sigue yendo hasta el César, y llega al César de Roma. Lo reciben, pide que lo reciban. Lo recibieron, enviado de la tierra de Israel, lo recibieron. Sabe el César que le va a traer un lindo regalo, le da el cofre, en la caja con todas las cosas valiosas adentro, y empieza a hablar para qué vino. Después que terminó y el César lo escuchó, el César dice: vamos a abrir esta caja tan linda, a ver qué hay adentro. Cuando abre, ve tierra. Le dice:
¿A vos te parece que me falta tierra en Roma? ¿Que me trajiste de Israel tierra? ¿Que es una broma? ¿Así quieren ustedes que yo los escuche, que yo los ayude? ¿Entendió Nahum, el Jajam Nahum, este sabio, que lo engañaron, que alguien en el camino le cambió todo? Se dio cuenta en ese momento. Pero ahora, ¿qué hace? Ahora lo puso nervioso 10 veces más. Para eso no hubiese venido. Pero él, como su costumbre, esto también es para bien. ¿Qué hay para bien aquí? Que te va a matar. 5 minutos más lo va a matar. Pero él lo toma tranquilo, esto también es para bien. Al final, viene uno de los que estaban ahí, sirvientes de César, y le dice: a mí me parece que Nahum, que viene de la descendencia de nuestro padre Abraham, te dio aquí algo muy valioso. Porque Abraham, dicen nuestros sabios, cuando salía a la guerra, agarraba, tiraba de la tierra, y se convertía la tierra en lechas, y así ganaba a sus enemigos. Yo creo que este sabio Nahum te trajo de este barro. Ellos lo tienen. El César dice: mira, yo no sé si es verdad lo que dice él o no, pero tengo una guerra que hace 20 años no la terminamos. Vamos a usar de tu tierra y a ver si realmente es como él dice. Llevaron este barro, tiraron, se convirtió en todo diferentes cosas, y así ganaron la guerra al enemigo. En ese momento el César anuló todos los decretos malos y le dio, al revés, le dio regalos, lo mandó con mucho más dinero, más de lo que vino cuando vino a hablar con él. Me hiciste un favor, 20 años no termino la guerra y con tu tierra que no sé dónde la trajiste, ese milagro pasó. Al revés, salió 10 veces mejor. Ahora, ¿de dónde tiene esa seguridad una persona de decir todo para bien, todo para bien, todo para bien? ¿De dónde? Si no era nada para bien, te pusieron barro de un hotel ahí de la tierra, no había ningún barro de Abraham, del padre Abraham. Que Hashem hizo un milagro, pero ¿cómo tú sabes que Hashem que te va a hacer el milagro ese? Realmente, cuando uno dice todo es para bien, no está seguro que todo a él le va a ir bien. No es cuando uno dice porque piensa que a él todo le va a ir bien, seguro que no está pensando lo que tiene que pensar y no está diciendo lo que tiene que decir. La intención del sabio Jajam Nahum era que no hay algo que pase en este mundo que no venga de Hashem. Y si Hashem decidió que eso es lo que tiene que pasar, seguro que es bueno. Pero puede ser que no es bueno para mí, no es bueno para ti, pero es bueno para Hashem. En los ojos de Hashem eso es bueno. Si es bueno en los ojos de él, es bueno también en mis ojos. Cuando uno entiende de verdad eso, puede convertir de verdad que no es la intención. La intención es recibir las cosas como Hashem las hizo y tenerlas y recibirlas como si Hashem lo hizo, seguro es para bien. Eso mismo provoca que esa energía de bondad de Hashem puede bajar en cualquier cosa, también en un barro así, convertirse en esas armas que con eso ganó la guerra. No fue que Nahum Ishgamzu pensaba de eso. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, que decir, viendo las cosas así, viendo la vida de esa forma, ese es el buen ojo que cuando él mira a alguien, da bendición. Ese ojo es el ojo que bendice. Cuando uno piensa que todo es mío y todo lo que yo hago y todo depende de mí, entonces, y cuando hay un problema no hay solución, ahí se está desconectando de Hashem, sin darse cuenta. Como siempre, como dijimos antes, tal Tiferet, que es el nombre de Hashem, viene sobre la Sefirá de Tiferet. Ahí lo único que hay es bondad, es bendición. Estamos en el Malhut, tenemos que preparar a ser dignos a esa bendición. De alguna forma, o con la fe, o con nuestros hechos, o con lo que... Hay muchas formas de preparar. Pero de todas formas, seguro que lo principal es la fe y la emuná, lo que se dice en hebreo. Cuando uno se prepara su recipiente a recibir la bendición, que es el Malhut, que está preparada para recibir la bendición del Tiferet, el Tiferet da bendición. Es como tú sabes que hay electricidad en el enchufe. Mientras no enchufes el aparato, la luz o lo que sea, nada va a andar. Pero hay siempre electricidad ahí. En el Tiferet está lleno de bendición. Lo único que falta es que tú te conectes. En el momento que vos te conectás, no pasa algo nuevo. Ya estaba preparado. Nada más que no hiciste lo correcto para poder recibirlo. Pero cuando tú te conectas con esa fe, con esa esperanza,
ahí toda esa bendición ya corre para tu lado, porque no es que se crea especial para ti. Eso ya está. Tú de esa forma lo transmites. Vemos que los grandes sabios como el Baal Shem Tov, que nada más decir su nombre ya es una bendición, porque al ser que él abrió esos caminos de cómo transmitir a este mundo la bondad de Hashem. En esta época que el mundo está tan confundido, cada uno de nosotros estamos confundidos porque las cosas cambian. Como vos ves hoy en día, eso puede pasar siempre, pero hoy en día pasa más que siempre. Nos acordamos hace 3 años con las cosas del virus que nos encerraron en la casa. Hay países que exageraron, países menos. Aquí estamos uno de los que más exageraron, si no me equivoco. Con las inyecciones y con las vacunas, encerrado como un año sin la gente. Una locura fue eso. Y la gente pensaba que el mundo ya estaba por destruir. Y hoy en día, cuando uno escucha de ese virus, te da risa. No puedes entender que fuimos tan tontos de tomarse en serio que la vacuna lo único que hizo, si no hizo nada, hizo daño, pero ayudó a nada. Y bueno, igual otra vez, si alguno cree en las vacunas no pasa nada, cada uno tiene su experiencia, pero en mi experiencia es lo que yo vi. Y uno dice, parecía una cosa y hoy en día uno se puede también reír de eso. Por lo menos ese virus no era peligroso como ni un décima parte de lo que dijeron. Un ejemplo. Vemos ¿qué vemos de eso? Que todo el mundo se puede equivocar en algo y estar seguro que es así y pelear con todo el que puede decir no hace falta la vacuna, puedo salir a la calle, no pasa nada, como si está loco. Y al final, hoy en día uno le da vergüenza de lo que pasó uno con uno mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos perdidos. Si no tenemos algo que nos agarre fuerte, que si la conexión y no dejarnos llevar por cosas que nos dicen, aunque sea no de mentira, por equivocados o por lo que sea, uno está perdido. Y justamente cuando uno es al revés de todos en cierta forma y busca su verdad en su corazón, purifica su ojo para que sea un buen ojo para bendecir, abre su alma para transmitir amor, bondad. Como dijimos, un beso puede beneficiar y un beso puede dañar. Todo depende de quién es el que lo da y con qué intención. Que si podemos podemos empezar cada uno en su alrededor de hacer un mundo mucho mejor. Y uno dice, ¿pero qué es un poquito contra todo lo que hay en el mundo? Primero, en el mundo hay mucha bondad, nada más que no está junta. La bondad del Creador se dispersó en todo el mundo. Lo que pasa es que no están conectadas. Eso es todo. Uno piensa que es el único. Uno piensa que está solo. No está solo. La mayoría están como tú. Lo único que pasa es la falta de conexión. Esa falta de conexión es porque la iluminación de Hashem no deja que esté conectado. Y así uno tiene que elegir entre el bien y el mal. No sabe y ese es el trabajo de nosotros. Pero realmente, como siempre dicen nuestros sabios, un poco de la luz, la oscuridad, no hay que luchar contra la oscuridad. La luz la anula sola. Cuando hay luz no hay oscuridad. Un poco de la luz empuja toda la oscuridad. Entonces, entendiendo todo esto, podemos ver lo que este salmo nos quiso, un poco de lo que este salmo nos quiso decir, para entender bien cómo tenemos que llevar nuestra vida. En los sabios de la Kabbalah, cuando hablan de este salmo, dicen que la energía de este salmo ayuda para 2 cosas. Uno es para cuando uno está en el mar y hay muchas olas que amenazan a hundir el barco. Se decía este salmo, el salmo segundo, el salmo que dijimos ahora, para salvarse de las tormentas o olas del mar. Hay quien dice que lo escribían, se puede escribir y tirar eso al mar, y eso provoca que el mar se tranquilice. Otra cosa más que dicen los sabios de la Kabbalah sobre este salmo es para dolor de cabeza. Cuando uno tiene mucho dolor de cabeza, realmente son 2 sabios que no conocieron uno a otro, el que dijo esto, pero cuando yo entiendo la idea parecen parecidos.
porque el dolor de cabeza también es como olas que intentan bloquear el cerebro de uno, la cabeza, que es lo más importante. Es como un barco que anda con olas que lo quiere hundir, y los dos traen en diferente, uno lo dice en la vida, en un barco, y otro lo habla en uno mismo, el dolor de cabeza. Y estas dos cosas, este salmo son importantes para rezar cuando uno necesita sobre el dolor de cabeza, un ejemplo. Quiere decir que aquí entonces tomamos lo importante de este salmo es tranquilidad, es traer tranquilidad, y justamente por eso habla este salmo de el creador y el Mashiach, que lo primero que va a haber en el tema del Mashiach es la paz. Que si ahora vemos que están todos peleando con todos, el Mashiach todavía no llegó. Eso estamos seguros. ¿Por qué? Como dice en el profeta Malachi, yo les mando a ustedes, a mi profeta Eliyahu Naví, antes que llegue el día grande de Hashem. ¿Para qué? Para Eshiv levavot al banim, que haga paz entre un padre y que el corazón de los padres se acerque a sus hijos y sus hijos a sus padres. Quiere decir que la situación, según el profeta, va a ser tan terrible antes de la venida del Mashiach, que va a haber que hacer paz entre un padre y su hijo. Y uno dice, entre familia en general están bien, ahora el problema es con todos los demás. Pero no quiero decir que tienen que estar peleados. Quiere decir que no se entienden. Y eso sí pasa mucho, porque los cambios son muy grandes. Y la mentalidad de nuestros padres son como hoy en día te dice, de 40, 50 años antes. Pero antes decir que la mentalidad era de 40, 50 años antes, quiere decir que es mejor que la tuya. Hoy en día quiere decir, no me entiende, está en otro mundo. Está hablando de un mundo que estaban todavía haciendo cuentas con lapicera y escribiendo ahí, y no tenía ni caja para escribir Entonces, bueno, ¿qué puede entender lo que yo digo? Hoy en día yo aprieto un botón y ya aprendo todos los aire acondicionados que tengo en mi casa, estando en otro país. Sí, es verdad que cambió todo. Tiene que venir Eliyahu y mostrar la verdad de las cosas, para que se entienda el padre con su hijo y su hijo con su padre, porque cada uno está en otro mundo, no por maldad o por pelea. Y eso es algo de verdad. Quiere decir que cuando dicen eso, están hablando de nuestra época, porque es la época de nosotros, que nuestros padres y nosotros estamos muy lejos, en cierta forma, no en todo. Y después que venga Eliyahu Naví y haga la paz, seguro que sí va a ser la paz entre los padres y sus hijos, va a ser la paz en todo el mundo, entre las naciones, entre todos. Y ahí va a ser el mundo preparado realmente para la venida del Mashiach y para todo lo que sigue después, que realmente no es que sigue, recién empieza el mundo de verdad. El mundo de verdad empieza de ahí, es lo que todavía no conocemos y no tuvimos la oportunidad de llegar. Pero seguro que según todas las señales que dieron nuestros sabios, como dicen, va a ser todo caro, va a haber guerras, va a haber todos los problemas, el mundo va a estar perdido y todo eso, Bateía Emet Nederet, sobre la verdad no se va a encontrar en ningún lado. Y todo eso, ya estamos en esa época, sin duda. Hoy en día si tiene uno un juicio y quiere ganar el juicio, no necesita decir la verdad, necesita traer un buen abogado. Y si quieres perder, al revés, si quieres perder el juicio, decir la verdad. Es todo justo al revés. Ya estamos en la época que la verdad no existe, no domina, existe pero no domina. Al revés, tenés que decir, el abogado ya te dice lo que no tenés que decir, aunque es verdad, para no perder. Pero realmente eso tenías que ganar, sí, pero según las leyes torcidas que ya se hicieron. O por ejemplo, uno junta mucho dinero y tiene mucho dinero, y uno dice, no pueden hacer nada porque ya tengo tanto dinero. Sí, pero en tu país donde vos estás puede bajar el precio del dinero en 2 minutos, diciendo que hay inflación y no sé qué, y todos esos millones que tenés valen $1.000. Eso es muy fácil hoy en día hacerlo. Todo está en la mano no de nosotros. Y la inteligencia es saber que con todo eso estamos en la mano de Hashem, y tenemos que siempre ver lo positivo, porque eso es lo que da fuerza al final al mundo a mantenerse hasta el final para llegar a los buenos días que todos esperamos. Bueno, si quieren preguntas, es el momento. Se me fue hasta el final del tiempo, pero podemos hablar, si alguno tiene algunas preguntas y si no, podemos terminar la charla y espero que haya sido interesante.
Ariel, Sí, gracias, está súper interesante. Hablando del beso, aquí, en los países que se dan besos de saludo, por ejemplo, acá en Suiza 3 besos cada día, no sé cuántos, y ahí en ese caso, ¿qué pasa? yo digo que, O sea, yo digo sí, del buen ojo, del mal ojo. mira, el tema del beso, yo lo que quiero decir, si uno lo recibe como algo natural, sin importancia, no hay problema. Yo hablo cuando uno lo recibe de verdad y el otro lo dio con mala intención. Ahí yo estoy hablando del tema. Ya, Pero en general, como una costumbre, ya ni es como dan la mano algunos, otros dan besos, es algo que no piensan mucho, es algo de respeto y nada más. inocencia. Sí. Eh, lo del mal ojo ya es otro tema, eso ya es una charla en especial para hablar, porque es un tema muy... no, un tema en... Sería interesante Sí, hablarlo. ok. Ok, puede ser, voy a buscar, puede ser, la próxima charla hablamos del mal ojo. Me Que, gustó mucho lo del buen ojo también, ¿no? claro, Que está el opuesto de eso, me gustó muchísimo. claro, saber que también hay otra posibilidad, no es todo negativo. Sí, El ojo también, sí, también sí, para sí. bendecir, para beneficiar. Bueno, yo Bueno, quería sí, preguntarte, ¿cómo estás, Gabriel? A eh, todos un eh, saludo. sí, Yo quería preguntarte entonces, cuando uno pierde la tolerancia, o sea, yo te pongo el ejemplo mío, sí, porque no voy a hablar con otra persona. Yo me he acostumbrado a vivir en soledad, porque yo soy muy sola y porque estudio 18 horas al día. no, Entonces, cuando uno estudia todo el santo día, pues vive muy metido en las cosas. Entonces, cuando uno se va a la calle, como digo yo, y uno sale, pues se da cuenta de la intoxicación que se vive afuera. O sea, no es que uno diga que uno no tiene intoxicación, porque si uno la siente es porque el tóxico está también dentro de uno. Pero yo digo, ¿cómo se hace para uno adquirir más tranquilidad, no, más tolerancia de frente? Yo a veces pienso que el ser humano, cuando está muy metido en los libros, es una cosa muy linda para el espíritu, pero también es como una prueba muy grande que uno mismo vive. Porque cuando uno sale y se encuentra con el mundo, se da cuenta de la necesidad energética que tiene como para superar y soportar tanto descontrol afuera. Entonces así yo a es. veces digo, pero bueno, entonces uno cómo hace para mediar esa pérdida de energía, porque yo a veces pienso que es una pérdida grandísima de energía cuando uno está afuera, porque pues es que es como un mundo tan distinto. A mí me da risa porque suena como tan egoísta, pero no es el egoísmo porque yo pienso pues que yo estoy mejor que el otro, no, puede ser que estoy peor yo que el otro, sino que yo veo como el choque entre uno y otro. O sea, yo digo, qué cosa extraña, ¿será que esto solamente me pasa a mí que lo vibro así? Yo siento que cuando yo voy, por ejemplo, a una cena o a una casa de amigos y yo llego allá y es como si yo viviera en otra película, una cosa muy extraña. Mira, Entonces la gente me dice, pero ¿cómo haces para vivir encerrada estudiando todo ese poco de horas? Y qué pereza perder tanto el tiempo. Y yo me quedo pensando al contrario. Yo digo, ay, qué pereza estar aquí sentada hablando todas estas bobadas. mira, hay que también entender de que uno de los estudios que uno estudia tiene que también orientarlo, ponerlo que al final eso le haga bien para acercarse al mundo, para beneficiar al mundo, aunque sea que uno ve todo al revés de lo que está leyendo, uno ve el mundo diferente a lo que uno quisiera que sea. Hay que también saber que nuestra misión es intentar de cambiar las cosas. Con lo poquito que uno puede hacer, lo poquito que uno hace, vale más que todo. Ahí todo tu estudio vale para algo. Si tu estudio al final no te lleva a cómo poder cambiar el ambiente, cómo poder ser bueno con la gente o cómo provocar que la gente sea mejor, de alguna forma uno tiene que encontrar el camino.
al final todo tiene que llegar, tiene que tener ¿cómo se dice? Una misión. Todo ese libro, todo ese estudio tiene que llevarte a algo mejor. Seguro que está todo, como tú dices, si puede ser mejor o puede ser peor, no sé. Pero depende cómo uno lo ve. Pero al final uno tiene que decir, bueno, si lo veo tan mal, quiere decir que aquí me necesitan más que en todos lados. Como dicen nuestros sabios, a donde no hay uno que uno sabe que no es perfecto. Pero cuando están todos los perfectos ahí, déjalo a ellos. Pero en el momento que uno ve que Bimkom Shen Ish, un lugar que no hay nadie bueno, derecho, y si vos pensás que podés ser el mejor, por lo menos hacelo. Aunque si harían mejor que ti, uno se sentaría y diría, hay mejores, ¿por qué voy a hablar yo si hay mejores que mí? Porque uno ve que no hay, está la responsabilidad de uno de hacer lo máximo para poder mejorar las cosas. Y si cada uno hace un poquito, al final todo ese poco se junta y se hace mucho. Como dijimos, un poco para empujar la oscuridad hace falta un poquito de luz. Así que, bueno, ojalá que sea esa poquita luz que empuja toda esa oscuridad. Yo pienso que si salir en Italia es difícil, yo no me imagino la salida en Israel. Aquí es otra cosa, aquí todo es otra cosa. Aquí es todo mucho peor. No, hay cosas buenas en todos lados y estamos también ahora pasando una situación muy difícil en todas las cosas, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Bueno, ¿quiere alguien más algo o ya terminamos? Bueno, saludos. Bueno, gracias. Chao David, chao Patricia, chao. Bye, bye. Gracias. Chao a todos. Bye, bye, bye.